440 watts que dice ahí, esa potencia 400 watts, perdón, que es la prueba de circuito abierto, vamos a ver, en circuito abierto solo queda la impedancia del núcleo y queda la impedancia del primario, ¿verdad? ¿Sí? Y la impedancia del núcleo es mucho mayor que la impedancia del primario, ¿verdad? Entonces, estos 400 watts que aparecen ahí, fíjense que es conveniente tomarlos como la potencia del núcleo, ¿verdad? ¿Sí? La potencia consumida por el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es conveniente, ¿verdad? Cuando bueno, de hecho, la potencia del núcleo es bien difícil de calcular, ¿verdad? Porque la corriente del núcleo que pasa por el núcleo es muy pequeña, ¿verdad? Con respecto a las corrientes que van en los devanados primario y secundario, ¿verdad? Entonces, esa generalmente nunca se calcula, ¿verdad? Sino que de las pruebas de circuito abierto se toma la potencia que está ahí, ¿verdad? Siempre y cuando estas pruebas sean a valores nominales, ¿verdad? Sí. Me parece que 800, 240, miren que esta fue hecha a 240 voltios, ¿verdad? O sea, valor nominal, ¿verdad? Sí. Sí. Y fue hecha en el secundario, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ustedes van a agarren práctica con eso, entendiendo bien dónde fueron las pruebas y viendo si son si fue hecha a valor nominal o no. Y si no es hecha a valor nominal, simplemente hacen una proporcionalidad, una regla de 3. ¿Sí? Bueno, entonces ahora las pruebas de cortocircuito, fíjense, cuando ponemos un cortocircuito, queda en paralelo la impedancia equivalente del secundario, queda en paralelo con la impedancia del núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, dos impedancias en paralelo predomina la que es menor, ¿verdad? Que en este caso es la impedancia del devanado secundario. Entonces, estas pruebas, esos 240 watts que aparecen ahí, lo podemos tomar como la potencia, pérdida de potencia por el cobre, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos enunciado las pérdidas del transformador, ¿verdad? Entonces, esos 240 watts podemos tomarlo como las pérdidas del cobre del transformador, ¿verdad? ¿Sí? No es necesario calcularlo, fíjense. No es necesario calcularlo. Si esta prueba fue hecha a corriente nominal, hay que verificar si esa corriente es la corriente nominal, ¿verdad? Entonces, simplemente podemos tomar esas pérdidas como las pérdidas del cobre, ¿verdad? Y estas las pérdidas del núcleo. Entonces, ahí, ya con esas dos y teniendo la potencia de salida, podemos perfectamente calcular la eficiencia, ¿verdad? Yo creo que si hicieron la tarea, saben hacer eso, ¿verdad? ¿Sí? Y miren qué fácil de las pruebas de circuito abierto y las pruebas de cortocircuito, directamente yo puedo tener esas pérdidas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, recuerden que la potencia de entrada más las pérdidas va a ser igual, no, pero en la potencia de entrada menos las pérdidas va a ser igual a la potencia de salida. O si lo quieren ver por el otro lado, la potencia de salida más las pérdidas es igual a la potencia de entrada. Bueno, entonces solo bastaría con verificar si son hechas a voltaje nominal, esta de acá, y a corriente nominal, esta de acá. Entonces, este sí es hecho a voltaje nominal, 240, porque aquí lo dicen, ahí está. ¿Sí? Ahí está, 240. Y esta también me parece que sí, hay que dividir 20 entre 240. Es un quinto entre... sí, un quinto entre 6 por 4 a 24, ¿verdad? Sí. Y 5 por 4, entonces serían 5 sextos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahí verifican ustedes, ¿verdad? Estaba tratando de hacerlo. Entonces ahí lo verifican ustedes y eso, solo eso quería referirme, ¿verdad? No sé si tienen una pregunta con respecto a esa tarea.
Con respecto a la gráfica, ingeniero, que ahí es Ajá. donde tenía un poquito más de dudas cuando dice que graficara con respecto a voltaje secundario, voltaje 2. No sabía muy bien cómo graficarlo y la regulación de voltaje. Ujú. Hago una gráfica de la regulación, el inciso D, ¿verdad? Aquí. Dice, hago una gráfica de la regulación de voltaje conforme se incrementa la carga desde vacío hasta plena carga con factores de potencia de 0.8, 1 y 0.8 en adelanto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Bueno, entonces lo que tendrían que hacer ahí es ir aumentando el valor del voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Eh, supongamos que, bueno, podemos suponer un voltaje inicial de, no sé, 40% del voltaje nominal, ¿verdad? Después pueden poner otro de 60%, otro de 80% y ver cómo va cambiando la regulación de voltaje, ¿verdad? Para el factor de potencia trazado, 1 y adelantado, ¿verdad? O sea, son tres gráficos los que harían ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Serían tres gráficos dentro del mismo plano cartesiano, o si quieren hacer tres planos cartesianos y hacer tres gráficos diferentes, uno para atraso, ¿verdad? El otro para el factor de potencia unitaria y el otro para adelanto, ¿verdad? Sí, entonces de la ecuación, yo creo que se acuerdan de la ecuación, ¿verdad? De regulación de voltaje. Voltaje sin carga menos el voltaje a plena carga, ¿verdad? Entre el voltaje sin carga, creo que es, ¿verdad? Abajo también. sí, Entonces, si ese voltaje sin carga es el que van a variar, ¿verdad? el voltaje sin carga es el que varía. Vamos a ver, dice, hago un gráfico de la regulación de voltaje conforme se incrementa la carga desde vacío hasta plena carga. No, el otro es el que va a variar, el plena carga, ese. El de VP sobre A. BP sobre... Es que, bueno, no sé cómo lo... Ah, es que así lo tomé yo por el libro que estaba. Es que depende, ¿verdad? O sea, esa Sí, sí, sí. ecuación, la que yo me sé, depende del libro que vean, si quieren voy a escribir la que yo me sé. Al final el valor es el mismo, ¿verdad? No crean que voltaje sin carga menos el voltaje a plena carga entre el voltaje sin carga. Sí, sí, me parece que la única duda que tengo, fíjense, es este de acá, no recuerdo Es bien. sobre el de plena carga, creo. Es plena carga, ¿verdad? Sí, me parece Sí. que esa es la única duda que tengo. Ya días no escribo esta ecuación, ¿verdad? Pero me parece que puede ser que sea así, ¿verdad? Entonces esto por 100%, ¿verdad? Entonces, el que va a variar ahí sería este de acá, ¿verdad? Este de acá tendría que variar. O sea, no variar. O sea, bueno, ese inciso solo es para que uno haga un gráfico, ¿verdad? Es para ejemplificar un poco la influencia de ese voltaje, ¿verdad? Pero esta es la ecuación, ¿verdad? Esta es la ecuación que ustedes tienen que utilizar cuando se les pida regulación de voltaje, ¿verdad? RV, incluso así se le llama, ¿verdad? Pero en Sí, ese inciso en especial, entonces si quieren, tómenlo como 0.5 de BPL, después 0.7 y después toman BPL, ¿verdad? 3 puntos, ¿verdad? Entonces van a graficar ahí 3 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí completan el gráfico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces algo así les iba ah, a ok. quedar, ¿verdad? Entonces para Ah, unitario, creo que más o menos así. Y otro creo que es creciente, ¿verdad? ¿Sí? Ahí estoy exagerando un poco, pero algo así es, ¿verdad? ¿Sí? ok, ingeniero. Gracias. ¿Sí? Entonces, solo lo interesante ahí es saber calcular esa ecuación, ¿verdad? Sin carga
entre el voltaje a plena carga, ¿verdad? Bueno, plena carga ya sabemos cuánto es, ¿verdad? Entonces, lo único, el que tenemos que calcular sería ¿verdad? Voltaje sin carga, ¿verdad? Déjenme ver si no ponemos carga. Sí, recuerden que, vamos a ver, voy a hacer un dibujo rápido. Recuerden que aquí está el transformador. Aquí está el transformador. Y aquí hay una carga. Y cuando se aplican, supongamos que este transformador es 120, 2.4, al revés. Entonces, si yo pongo 2.4 kV aquí, sin pérdidas, ustedes pueden decir que aquí hay 120, ¿verdad? Sí. Sí, pero todos sabemos que aquí hay pérdida, ¿verdad? Ya la vimos, ¿verdad? Todo eso hablamos la semana pasada. Estuvimos hablando de todas las pérdidas que hay ahí, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, en ese vocabulario, ¿verdad? Si nosotros colocamos 2.4 kilovoltios en el primario, recuerden que ese es el primario y ese es el secundario, aquí no van a aparecer 120 voltios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto van a aparecer? Entonces sería la pregunta, ¿verdad? Menos de 100. Bueno, depende del factor de potencia, ¿verdad? Hay que decirlo también, ¿verdad? Depende del factor de potencia, pero supongamos un factor de potencia en atraso, que es lo que generalmente pasa, ¿verdad? Entonces aquí van a ser menos de 120 voltios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ese es el voltaje que yo tengo que encontrar, ¿verdad? Entonces ese sería mi voltaje a plena carga, ¿verdad? Creo que sí, ¿sí? Que no son estos 120, ¿verdad? Porque si yo pongo, o sea, si es un transformador ideal, si yo pongo 2.4 kV aquí, él transforma 2.4 a 120, ¿verdad? Pero todos sabemos que aquí hay pérdidas, todo lo que hablamos la semana pasada de las pérdidas que hay ahí. Entonces, aquí no van a llegar 120, sino que va a llegar menos si el factor de potencia es atraso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces eso sería, para esa ecuación, eso es lo que tendría que calcularse, ¿verdad? ¿Sí? Bien, bueno, de ahí estaba este ejercicio, ¿sí? Y de ahí la usted era para ayer domingo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces veamos el último tema. Recuerden, la otra semana hacemos examen, ¿verdad? Sí. Entonces, que ya les había avisado, quiero hacer una prueba del circuito magnéticos para evaluar ese tema y ya después en examen solo vamos a hablar del transformador, ¿verdad? Sí, solo vamos a evaluar transformador que involucraría todo lo que vimos después de circuitos magnéticos. Entonces, lo más seguro que sea el viernes porque no creo que hoy terminemos realmente con esta presentación. Vamos a ver cómo avanzamos. Si terminamos hoy, pues la podríamos hacer el miércoles, ¿verdad? ¿Sí? A lo más 30 puntos, tal vez pueda que valga menos, 20 puntos, un ejercicio nada más de circuitos magnéticos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a evaluar. ¿Sí? Bueno, entonces hablemos un poco del autotransformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Que es un transformador, pero conectado de una forma particular, ¿verdad? Eso es lo primero que tendríamos que saber para definirlo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí hay un poco de teoría que, fíjense que a veces, bueno, ya hemos hablado del transformador, ¿verdad? El transformador, la misma palabra lo dice, transforma niveles de voltaje de un nivel a otro, ¿verdad? Y generalmente es significativo, ¿verdad? Por ejemplo, 120 voltios a 2400 voltios, ¿verdad? O 2400 a 13200, ¿verdad? O 13200 a
32.000, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Siempre es significativo, ¿verdad? Pero a veces ocurre que en ciertas aplicaciones, a veces nosotros necesitamos un aumento leve del transformador, ¿verdad? Necesitamos aumentar en uno de los lados, ya sea en el primario o en el secundario, aumentar un poco el nivel de voltaje, ¿verdad? No tan exagerado como lo hace un transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, hay dos formas de hacer eso, ¿verdad? Vamos a ver si aquí tengo... Aquí está el transformador, ¿verdad? Hay dos formas de hacer eso. La primera es, fíjense que los transformadores, no, ¿verdad? Pero a veces traen un tap, se le llama, ¿verdad? Es como una perilla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Traen una perilla que esa perilla permite modificar la relación del transformador, ¿verdad? Permite modificar el número de vueltas de uno de los devanados. Y ustedes saben que si se modifica el número de vueltas, se está modificando la relación de transformación, ¿verdad? Entonces, eso algunos transformadores no traen, eso lo traen con el fin de que, digamos, yo tengo este problema, como se enuncia aquí, ¿verdad? Que tengo un voltaje de 110 voltios en el primario, pero yo quiero aumentarlo a 120 voltios, ¿verdad? Entonces, algunos transformadores traen esa perilla, ¿verdad? Como un rheostato, ¿verdad? ¿Sí? Como una resistencia variable que ustedes la mueven. Entonces, ese también se mueve y hace esos pequeños cambios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso lo pueden conseguir así o lo pueden conseguir de la siguiente forma, que sería conectando el transformador como autotransformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esas son las dos formas de hacer esos pequeños cambios, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tienen un transformador 120 voltios, 2400, ¿verdad? Pero yo ya no quiero que sea 120 voltios, ¿verdad? Sino que quisiera que fuera 140 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Por una aplicación que yo tenga, ¿verdad? O sea, eso depende, ¿verdad? Depende en lo que ustedes quieran aplicarlo, ¿verdad? Pero supongamos que nos exigen, no, que quiero que sea 140 voltios, ¿verdad? En el primario, ¿verdad? Bueno, entonces para hacer eso, entonces yo diría, lo primero que puedo pensar es, entonces conectemos el autotransformador como, conectémoslo como autotransformador, ¿verdad? ¿Sí? Para hacer ese pequeño aumento y que ahora tenga en el primario 140 voltios y no los 120 nominales que él tiene, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tampoco los transformadores, como ustedes ven, tampoco se desarman y le voy a agregar vueltas, no, ¿verdad? Eso no ocurre. Tampoco, o ya les había dicho que cuando se dañan transformadores es muy difícil repararlos. Lo que generalmente se hace es que se compra otro, ¿verdad? Se reemplaza, ¿verdad? Sí, se reemplaza, ¿verdad? Porque realmente repararlos es casi igual de costoso que comprar uno nuevo, ¿verdad? Entonces, básicamente esas son, el transformador no es un dispositivo, no es una máquina eléctrica fácil de reparar, ¿verdad? Bueno, entonces, ya les he dicho, entonces, esa es la idea de un autotransformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? De nuevo, algunos transformadores, cuando ustedes lo vean, van a tener esa perilla, entonces sepan que esa perilla es para hacer esto mismo, ¿verdad? Para evitar conectar el transformador como autotransformador, porque ya vamos a ver las desventajas que tiene. Y para evitar esa desventaja, entonces esos transformadores traen esa perilla, entonces solo movemos esa perilla y entonces hace ese pequeño aumento, ¿verdad? ¿Sí? Sí, tampoco es que si ustedes tienen un transformador de 120 y quieren 140, no es tan barato para ir a comprar otro transformador, ¿verdad? ¿Sí? Los transformadores no son nada baratos, ¿verdad? Para ir a comprar otro solo por 20 voltios, ¿verdad? Entonces, estas son las soluciones que se hacen, ¿verdad? Entonces, la solución sería conectarlo como autotransformador, ¿verdad? Bueno, entonces supongamos que tenemos el transformador que es este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la figura del transformador, ¿verdad? Entonces, para conectarlo como autotransformador, vamos a tomar una de las terminales del secundario, la terminal que no tenga el punto, ¿verdad? Sí, la terminal que no tenga el punto de polarización,
y la vamos a conectar a la terminal que tiene el punto de polarización del otro devanado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Escuchen bien, lo voy a decir en palabras, después se lo voy a enseñar, ¿verdad? Entonces, tomamos la terminal sin punto del secundario y la conectamos a la terminal con punto del primario, ¿verdad? Que es esto que está en esta imagen de aquí. ¿Ven esa línea amarilla que dibujé? Esa es la conexión para conectarlo como autotransformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ven bien el primario, ¿verdad? Es del lado izquierdo y el secundario está del lado derecho, ¿verdad? Entonces, conectamos, hacemos ese tipo de conexión y gráficamente, o sea, en diagrama de circuito lo representamos así, ¿verdad? ¿Sí? Como este de acá, ¿verdad? Sí, entonces, una vez que hacemos esa conexión, fíjense que aparecen otros voltajes, ¿verdad? De acuerdo al libro de texto que estén viendo, se le llama, de acuerdo al libro de texto, el autor le llama como él quiere, ¿verdad? De hecho, le dan nombres referentes, ¿verdad? O sea, parecidos o sí, relacionados con lo que representa, ¿verdad? Pero de acuerdo al libro que van a encontrar diferentes nombres, ¿verdad? Eso ya depende del autor o del libro que estén leyendo o que les guste leer, ¿verdad? Entonces, igual el concepto es el mismo para todos, ¿verdad? Bueno, entonces ven que al conectar yo esto, al hacer esa conexión, entonces aparecen nuevos voltajes, que uno sería este VH, si quieren miremos ese VH, miren, ese VH que se le llama VH por voltaje de alta, ¿verdad? Se le dice, y al otro es BL por voltaje de baja. Viene de las siglas en inglés de low y high, ¿verdad? Entonces, VH de un lado voltaje de alta y el otro voltaje de baja. Así que ya no le llamamos primario ni secundario, ¿verdad? Porque como ven, se han unido los dos, ¿verdad? Entonces, cambian un poco la nomenclatura, pero al final es el mismo transformador con dos devanados, ¿verdad? Bueno, miren que a este número de vueltas, ¿sí? NC, que sería NP, ¿verdad? Sería este mismo NP, miren, sería este mismo NP, ¿sí? A ese le llamo NC, le cambia, ¿verdad? De nuevo, esta imagen la tomé, no sé de qué libro de texto, me imagino que de Stephen, o creo. Yo no le cambiaría, ¿verdad? Pero yo creo que para hacerlo más fácil, Stephen, o para empezar, ustedes pueden llamarlo así, ¿verdad? Se le llama NC se le llama número de vueltas común, ¿verdad? La C viene de común, ¿verdad? Porque es común para para el primario y para el secundario, ¿verdad? ¿Sí? Ven que el secundario es este de arriba, miren, y el primario es este de abajo, ¿verdad? Entonces yo seguiría llamándolo N1, de hecho a mí me gusta llamarlo N1, y a este de arriba N2, ¿verdad? Pero aquí se le cambia la nomenclatura por el libro de texto, ¿verdad? De acuerdo al libro de texto igual, debemos de ser capaces de entenderlo, ¿verdad? Solo porque nos cambien una letra o un par de letras, no es que no vamos a entenderlo, ¿verdad? Sí, es lo mismo, ¿verdad? Al final es lo mismo. Entonces, NC porque se le llama devanado común y miren que a este BC, a ese voltaje que hay en ese devanado se le llama BC, ¿verdad? Voltaje común. Y ese BC es exactamente igual a BL, ¿verdad? Lo pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que se puede ver claramente, ¿verdad? Bien, fíjense que ahora NS, que es N2 para mí, ¿verdad? A mí me gusta llamarlo N2, pero que NS secundario es igual a NSE, ¿verdad? ¿Sí? Que sería, SE se refiere a serie, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Se refiere al número de vueltas en serie, ¿verdad? Por eso se le pone SE, ¿verdad? Y miren que ahí aparece un voltaje, que es BSE, ¿sí? BSE, este de acá, miren. BSE, que sería simplemente B2, ¿verdad? Ven que es simplemente B2 o BS, así como está aquí. Vean bien la conexión, ¿verdad? No sé si me siguieron, pero conectamos eso que está en línea amarilla, se conecta, ¿verdad? Junto, entonces forman este nuevo diagrama, ¿verdad? Y ese diagrama se le da por conveniencia, vamos a decir,
se le da nombres diferentes para hacerlo más fácil, ¿verdad? Pero para mí todavía es más fácil sin darle esos nombres nuevos, ¿verdad? Pero como ustedes lo quieran ver, es lo mismo. Vamos a seguir esa nomenclatura porque se supone que es más fácil, ¿verdad? Entonces, un poco más fácil de recordar, ¿verdad? Miren que ese N2, entonces N del secundario es NS y el voltaje secundario ahora se llama BSE, ¿verdad? Voltaje serio. Y miren que no es difícil de ver que BH entonces es BC más BSE, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad que no, creo que no es tan difícil de ver, ¿verdad? Si no, hagan una malla aquí alrededor de estos, o vean la flecha, ¿verdad? Vean los arcos de la flecha, vean que BH es como que sumen ustedes BC, sumen BC más BSE. Si lo ven gráficamente, esas dos flechas, si las suman esas dos flechas, les va a dar la flecha que da BH, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí, bueno, entonces creo que estamos claros, ¿verdad? Sí. BH entonces es igual a BC más BSE, ¿verdad? ¿Sí? Y BC es igual a BL, ¿verdad? Sí, lo ven, ¿verdad? BL, voltaje de baja, es igual a BC, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahora veamos las corrientes. IL, que sería I1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? IL, que sería esta IP que está aquí, miren, porque es la que entra, va a ser igual a IC más ISE, ¿verdad? ¿Sí? Estoy aplicando simplemente la ley de nodos de Kirchhoff, ¿verdad? Que dice que todas las corrientes, la sumatoria de corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen, ¿verdad? Entonces, IL va a ser igual a IC por más ISE, ¿verdad? Bueno, entonces veamos qué sucede, ¿verdad? Veamos cuál es la relación de voltaje, entonces ahora veamos cuánto aumenta. Yo creo que ya pueden tener una idea de cuánto aumenta, ¿verdad? Cuánto es el aumento y pueden darse cuenta de que el aumento es pequeño, ¿verdad? No es tan significativo, ¿verdad? Si ven, miren que esta imagen está bien, ilustra que NC, ¿verdad? Tiene mucho más vueltas que NS, ¿verdad? Como ustedes saben, siempre en un transformador un devanado tiene más vueltas que otro, ¿verdad? ¿Sí? Si no, no tendría ningún sentido, ¿verdad? Si los dos devanados tienen el mismo número de vueltas. No sé si me entienden si me entienden esa broma. Que encuentren un transformador con los mismos el mismo número de vueltas en los dos devanados, ¿verdad? Sería una tontería, ¿verdad? Bueno, o sea, sí, sería una tontería porque no, de hecho se pierde todo el concepto de transformador, ¿verdad? Bueno, si me entendieron es que han estudiado, ¿verdad? Saben cómo funciona el transformador. Si no, todavía tienen tiempo, ¿verdad? Todavía no hacemos examen, ¿verdad? Hacemos examen hasta la otra semana. Entonces, miren que uno siempre es menor que otro y esta figura está interesante porque miren qué grande se ve, miren que se ven mucho más vueltas NC que NSE, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ven que este devanado es mucho más menor vueltas que este, ¿verdad? Entonces, fíjense que viéndolo gráficamente, antes de analizarlo analíticamente, vemos que si ustedes ven desde este lado de acá, ¿verdad? ¿Sí? Ven desde este lado de acá, del lado de alta, ¿verdad? Miren que si ustedes se colocaran ahí, ¿verdad? Y miráramos, miren que miramos un solo devanado con esta vuelta más esta número de vuelta, ¿verdad? ¿Lo ven? Bueno, si quieren, eso solo es para si lo quieren ver gráficamente, ¿verdad? ¿Sí? Si alguien se colocara aquí donde dice BH, si ponemos una persona ahí, él va a ver un solo devanado que está conformado por el número de vueltas NC más el número de vueltas NS, ¿verdad? Pero demostremos eso analíticamente, ¿verdad? ¿Sí? Demostremos eso analíticamente. Bien, miren aquí les dejé los nombres con esa nomenclatura para que se les haga más fácil de aprender. Bueno, y aquí están las ecuaciones que creo que las dedujimos bien, ¿verdad? ¿Sí? Las ecuaciones que acabamos de deducir, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces tratemos de ver cuál es la relación de voltaje ahora, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que la relación de voltaje de un transformador es directamente proporcional a la relación de número de vueltas, ¿verdad? Ahora, en un autotransformador, ¿cuál va a ser la relación, verdad? O bueno, ¿qué les parece si cambiamos esta ecuación, ¿verdad? Que es muy importante. ¿Qué les parece si la colocamos ahora con la nomenclatura que tenemos de la nueva conexión que es el autotransformador, que es esta de acá, ¿verdad? Si B1, recuerden que B1 era igual a BL y BL era igual a BC, ¿verdad? Entonces, BC entre B2, recuerden que B2 es BSE, ¿verdad? ¿Sí? BSE es B2, entonces BC entre BSE es igual a NC entre NSE, ¿verdad? Si tienen dudas, si quieren, llámenle a mí me gusta llamarlo B1 y B2, ¿verdad? Si a usted le gusta llamarlo BP y BS, pues háganlo así con ustedes. Les gusta llamarlo y lleguen a esta ecuación, ¿verdad? Una vez que tienen esa ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Una vez que tenemos esa ecuación, ¿qué les parece si despejamos para BSE? Y eso va a ser esto que está en color negro aquí, ¿verdad? Esa ecuación. Demuestren que eso es cierto, ¿verdad? Entonces me parece que sí está bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tomamos esa ecuación y sustituimos en esta de acá, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, estoy tratando de demostrar cuál es la relación de este autotransformador, ¿verdad? ¿Cuál es la relación BL entre BH, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si sustituimos, encontramos que BH va a ser igual a esto de acá, a BC, que sale como factor común de 1 más NSE entre NC, y si desarrollamos eso, miren que al final vamos a llegar